Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Lores y en esta clase vamos a hablar de la primera tópica de Freud, que la escribió entre el año 1913 y 1915, donde desarrolla los conceptos de preconsciente, inconsciente y consciente. Entonces, para iniciar la clase vamos a explicar qué es el aparato psíquico. Este es un término que utiliza Freud para denominar a la mente humana. El aparato psíquico funciona con energía, que también es llamado afectos, que pueden ser placenteros o displacenteros, y a través de las representaciones, que después lo vamos a desarrollar. Es importante aclarar que no existe una definición concreta o específica de lo que es sobre el aparato psíquico, como tampoco puede especificarse dónde está ubicado anatómicamente. El concepto de aparato surge de una construcción a partir de un pensamiento de Freud que utiliza esta expresión para referirse a la mente humana. Utiliza la palabra aparato para subrayar la capacidad que tiene la mente para transformar la energía en acciones. La energía que circula dentro del aparato psíquico permite la realización de las actividades. Bien. Y también señala que hay instancias o partes que modulan y controlan los recorridos de la energía dentro del aparato psíquico, que es lo que llamamos tópicas, tanto la primera como la segunda, que funcionan dentro del aparato psíquico. Entonces, un ejemplo es que imaginemos que cumplimos años y nos regalan una torta que nosotros queríamos. Al recibirla nos ponemos contentos y sentimos una emoción que es placentera. Por lo tanto, a la idea o imagen de torta que después veamos queda ligado un efecto placentero, ¿sí? Entonces también puede suceder que asociado a este recuerdo, si por ejemplo al darnos la torta se cae, queda asociado un efecto displacentero. ¿Sí? Entonces tanto el displacer como el placer son energías que circulan dentro del aparato psíquico junto con las representaciones. Bien, ahora vamos a hablar de las representaciones, que es la materia prima del aparato psíquico, ya que sin las representaciones no podría funcionar, porque no podríamos tampoco asociar. Entonces, la capacidad de representación consiste en tener la imagen de una cosa o concepto, aunque los mismos estén ausentes. Esta capacidad solo es propia del ser humano. Por ejemplo, si yo digo a un grupo, a ustedes, que se imaginen un árbol, todos van a tener una imagen diferente de cada individuo, digamos. Por ejemplo, mientras uno representa la imagen de una copa verde o frutal, otro puede imaginar un árbol totalmente seco, ¿sí? Esto quiere decir que las representaciones son sumamente subjetivas y varían en persona a persona. Entonces, las representaciones forman parte del contenido de un pensamiento, y por eso al escuchar oraciones y pensar en lo que las mismas quieren decir, usamos representaciones de lo que hemos experimentado anteriormente. Y están relacionadas con la percepción, es decir, nosotros percibimos esas primeras representaciones que después vamos a unir dentro del aparato psíquico y vamos a transformar en acciones. En otras palabras, de aquello que llega a nuestros sentidos, se inscribe algo en nuestro aparato psíquico. Bien, ahora vamos a empezar a hablar de lo que sería la primera tópica. Vamos a empezar con el consciente. El nivel consciente es el más accesible del aparato psíquico. Está formado por lo que se percibe. Las representaciones conscientes son todo lo que se registra, ya sea fuera del sujeto o a través de los sentidos, la vista, el gusto, la motricidad, lo que se ve, se escucha y se hace. Como también lo que pasa dentro del sujeto, que son los recuerdos, los deseos, los sentimientos, las emociones. Por medio de la conciencia es posible conocer las cosas en forma reflexiva. Este sistema consciente se maneja con lo que llamamos el principio de realidad, que es el aquí y el ahora, que respeta la temporalidad y se rige por leyes
lógicas y se adapta al contexto. Ahora vamos a desarrollar las características y los modos de funcionamiento de la conciencia. La conciencia es temporal, quiere decir que se respetan las leyes de la lógica, la cronología de la temporalidad. Por ejemplo, si es pleno verano, el sujeto saldrá con una bermuda, o sea, las personas salen con bermudas musculosas y no con algo muy abrigado, porque este nivel se adapta a lo temporal porque percibe la realidad tal cual es. Bien, dentro del consciente también dijimos que se predomina el principio de realidad, quiere decir que puede adaptarse a las circunstancias y posterga su deseo si no puede llevarse a cabo en el aquí y en el ahora. Es decir, busca satisfacer el deseo, pero se adaptará al medio y aceptará las prohibiciones que el medio le impone. Esta forma de conducirse responde a un proceso secundario de mayor madurez. Por ejemplo, si tiene ganas de tomar un helado, se puede esperar hasta el almuerzo. Bien, y por último, dentro del consciente predomina la lógica de la realidad. Es decir, que se adapta al medio circundante. A los códigos del lenguaje literal, los contenidos tienen un significado en sí mismo. ¿Sí? Bueno, vamos al nivel preconsciente. El nivel preconsciente es el más cercano a la conciencia y están muy relacionados entre sí, ya que se disponen de cierta movilidad. Es decir, que los contenidos o representaciones que se encuentran en este nivel se ingresan fácilmente al nivel consciente porque han sido olvidados transitoriamente. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, no sé, la palabra libro o computadora, escritorio, si no lo tienen en la mente, lo pueden recordar, se hayan alojado en el preconsciente y cuando yo los nombro, los pueden traer a la conciencia. Perdón. Este nivel también está formado por sentimientos, pensamientos, fantasías, vivencias que no están presentes en la conciencia, pero que pueden hacerse presentes en cualquier momento. Perdón. Los contenidos que se encuentran en este nivel están allí. Están allí porque de algún modo no pueden entrar en la conciencia, básicamente porque no hay espacio. Imagínense lo que debe ser tener todo de manera consciente, es imposible, nos volveríamos locos. Entonces existe un olvido que es voluntario, que es premeditado, pero cuando el sujeto necesita recordar estos contenidos, estos contenidos pueden emerger a la conciencia. Puede que algunos de ellos produzcan cierta angustia, pero es el dolor o displacer que se puede tolerar. Por ello es que emergen tal como son y comparten las características y modos de funcionamiento con el consciente. Entonces el preconsciente funciona al igual que el consciente, respondiendo al principio de realidad y a las leyes lógicas. Cuando una persona necesita recordar algo, desde el nivel consciente activa los mecanismos de búsqueda y el preconsciente inmediatamente permite que esa información aflore hacia la conciencia. Bien, ahora vamos con las características del sistema preconsciente, que es temporal tanto como el consciente, quiere decir que respeta las leyes de la lógica y cronológicas de la temporalidad. También predomina el principio de realidad. Esto quiere decir que puede adaptarse a las circunstancias y postergar sus deseos si no pueden llevarse a cabo en el aquí o en el ahora. Acá hay un ejemplo que dice que si se quiere aprobar el examen de la facultad, entonces me tengo que anotar para rendir, estudio los días que tengo que estudiar y luego me presento. Al aprobar me pongo contento porque estoy aprobando un examen y se llega a la satisfacción teniendo en cuenta la realidad, es decir, el tiempo de estudio, tener que anotarme, implica un rodeo o demora a la satisfacción inmediata, ¿sí? Esto sería un poco como a largo plazo. También se rigen por la lógica de la realidad, es decir, que se adapta al medio y
los contenidos tienen un significado en sí mismos sin significados ocultos. Bien, espero que se haya entendido. Cualquier cosa igual me pueden consultar. Le piden a Edgardo y yo no tengo un problema. Vamos con el último nivel, que es el nivel inconsciente. Bien, el inconsciente es el nivel donde se encuentran todos los contenidos, las emociones, los deseos, las ideas, las vivencias y conflictos reprimidos que no tienen lugar en la conciencia debido a que la intensidad que produce el displacer y el sufrimiento a la persona cuando los recuerda. Por eso los reprime y permanecen ocultos en este nivel. Bien, vamos a hablar ahora de las características y modos de funcionamiento que tiene el inconsciente. El inconsciente tiene sus propias formas de mantenimiento. Por ejemplo, es atemporal a diferencia de lo que es el preconsciente y el consciente, ¿sí? Es que sea temporal quiere decir que coexisten diferentes ideas sin importar el orden cronológico. Por ejemplo, allí se encuentran alojados los deseos infantiles junto a deseos adultos y los mismos se mezclan todo el tiempo. Por ejemplo, en los sueños lo que se hace es abrir una barrera, que es la censura, y salen lo que es lo preconsciente y lo inconsciente, pero disfrazado. Igual eso lo vamos a explicar después en el esquema del peine, a lo último de la clase. Un ejemplo es que un hombre sueña que está en una clase de la universidad, pero tiene puesto el guardapolvo de su primaria y la profesora es su maestra la profesora es la maestra de primer grado. Es decir, que hay una presencia de una contradicción. Los deseos y sentimientos pueden coexistir sin que resulte conflictivo. Bien, en el inconsciente una otra cosa es que predomina el principio de placer, es otra característica. La realidad o el deseo psíquico interno predomina sobre la realidad externa. No puede esperar para satisfacer su deseo. Es la búsqueda del placer inmediato, sin ninguna censura ni prohibición. Bien, también se rigen por el inconsciente por el proceso primario. Es decir, que el inconsciente funciona a través de dos mecanismos. Gracias a esto pueden algunos contenidos emerger a la conciencia a través del sueño, el chiste, los actos fallidos y los síntomas neuróticos. Es decir, que salen disfrazados por el contenido y el nivel de displacer que genera. Bien, los mecanismos de defensa pueden ser la condensación, el desplazamiento, que para aflorar estos conflictos que están ocultos en el consciente a través de la represión, que sufren transformaciones y de ese modo engañan al nivel consciente y salen en la realidad. Sí, espero que se haya entendido. El mecanismo de desplazamiento es un mecanismo de defensa, como su nombre lo indica, desplazando ideas o sentimientos para que no resulten conflictivos. Por ejemplo, durante el día, X persona tuvo una discusión con su madre, una fuerte pelea, y por la noche ella sueña que se pelea con su vecina. Es decir, se desplaza la discusión hacia otra persona para no sentirse tan culpable y liberar a través del sueño la angustia que le produce pelearse con su madre. Este mecanismo de condensación, otro mecanismo es la condensación, funciona mezclando todos los contenidos y presentándolos en una sola idea. Pero al analizar hay varias en una sola. Por ejemplo, alguien se soñó con su hermana, pero tiene el puesto vestido de la novia de su mejor amigo y el pelo de su profesora de química. O sea, en la condensación se mezclan todos los contenidos y no tienen ningún sentido. Acá en el texto le dejo una imagen de las tres instancias de esta primera tópica para que sea más, de refuerzo, ¿sí? Bien, también acá les explico los modos de expresión que tiene el inconsciente, que es a través de los sueños, los actos fallidos, que son las equivocaciones, los lapsus, los olvidos y los síntomas neuróticos.
que te los dejo porque es interesante para leer, pero vamos a seguir ahora a hablar de la censura. Bien, para que podamos entender después lo que es el esquema del peine. Entonces es importante tener en cuenta que estos niveles del psiquismo humano están en permanente interacción, pero se encuentran divididos por barreras. Bien, en el esquema del peine vamos a ver que se encuentra así, y acá adentro, digamos, están estas barreras, que es lo que llamamos censura. Existen dos censuras. La primera se encuentra entre el inconsciente y el preconsciente, y la segunda entre el preconsciente y el consciente. Bien, vamos a hablar de las características de cada una y después vamos con el esquema del peine, ¿sí? Entonces, la primera censura es rígida, impermeable, es semejante a una barrera que no permite que los elementos, contenidos, vivencias o ideas que han sido reprimidos puedan emerger al consciente. Es porque esto es muy angustiante y conflictivos para la persona, para el sujeto. Es por ello que estos contenidos, para salir, deben hacerlo en forma distorsionada por los mecanismos propios del inconsciente, que es lo que llamamos condensación y desplazamiento, que son los mecanismos de defensa. ¿Sí? Esto es de la primera censura. Respecto de la segunda censura, es más permeable. Permite proteger los contenidos en el nivel preconsciente, para cuando la conciencia los necesita puedan salir rápidamente y podamos recordarlo. Es decir, que allí hay contenidos que no son conflictivos, y si lo son de una forma en que la intensidad es tolerada. Perdón. Entonces, allí hay recuerdos, ideas o información que es importante para el sujeto recordarlos, pero que no pueden permanecer en la conciencia justamente por una falta de espacio. Por ejemplo, si una persona está enferma y debe ir a trabajar, no puede estar todo el tiempo recordando tomar su medicación constantemente. Tengo que tomarlo. Por ello, lo puede registrar en una agenda, y lo olvida transitoriamente hasta que, llegado el momento, llega la hora de tomarlo y lo recuerda, ¿sí? O cuando una persona se encuentra con una amiga de hace años que no ve, no recuerda inmediatamente su nombre, pero se activan mecanismos de búsqueda que hacen que rápidamente regresen a la conciencia estos datos. Es lo que la típica frase, de lo tengo en la punta de la lengua y no lo recuerdo, ¿sí? Ahora, por último, vamos a hablar de lo que es el esquema del peine, ¿sí? Que es como que sintetiza todo lo que Freud explica en esta primera tópica. Entonces, Freud utiliza el esquema llamado el esquema del peine para explicar cómo se usan las representaciones y el afecto, que puede ser placentero y displacentero, en el aparato psíquico. El gráfico es parte de lo que se llama la primera tópica freudiana. En él podemos ver cómo el aparato perceptivo, que se encuentra a la izquierda, que digamos es esto, en la izquierda acá está el polo perceptivo, que nosotros podemos, a través de los sentidos, de todos los sentidos, hacer ingresar al aparato psíquico estas representaciones cargadas de placer o de displacer, ¿sí? Perdón. Y es por donde dijimos la impresión sensorial ingresa, y del extremo derecho, dijimos el polo izquierdo, la impresión sensorial, y el derecho la motilidad, que digamos es el camino hacia la acción. Entonces Freud imagina el psiquismo como una serie de barreras, y de ahí es la apariencia del peine, que son estas barreritas a través de las cuales la impresión sensorial progresa desde lo perceptivo hacia lo motor. Digamos, las barreras o filtros que atraviesan contienen a su vez impresiones, que son estas huellas mnémicas, que los que llamamos, que son las representaciones que están ahí, que las guardamos a través de la memoria, y cada uno de estos filtros
está especializado en un tipo de memoria. Bueno, ahí las explica. Estas impresiones atraviesan el inconsciente y después el preconsciente para llegar al consciente, ¿sí? Acá se parte del hecho clínico de las resistencias que mostraban sus pacientes al concientizar ciertos contenidos representativos de los que no tenían la menor idea. Freud acá explica: nuestra cotidiana experiencia personal nos muestra ocurrencias cuyo origen desconocemos y resultados de procesos mentales cuya elaboración ignoramos. Todos estos actos conscientes resaltarán faltos de sentido y coherencia si mantenemos la teoría de que la totalidad de nuestros actos psíquicos ha de sernos dada a conocer por nuestra conciencia, y en cambio quedarán ordenados dentro de un conjunto coherente e inteligible si interpolamos entre ellos los actos inconscientes deducidos. Acá miren, les muestro lo que les voy a mandar. Bueno, no puedo darlo vuelta. Era el esquema del peine donde explica, a ver si, no lo voy a intentar porque voy a arruinar el vídeo. El polo perceptual que tenemos acá, si a través de los sentidos ingresan estas representaciones que quedan alojadas acá, que están, ya dijimos, alojadas con el afecto que puede ser placentero o displacentero, y acá están las barreras de la censura, ¿sí? Acá se encuentra el inconsciente y acá el preconsciente, ¿sí? Y acá estaría lo que es la conciencia. Bien, la idea original de Freud es que durante el sueño, este es en el segundo gráfico que les dejo en el documento que les voy a enviar, existe un cierre perceptivo y un cierre del polo motor. Es así que las imágenes solo pueden proceder del inconsciente o del preconsciente. Pero la idea es que entonces las imágenes oníricas, es decir, las que soñamos, siguen un camino contrario al de la percepción consciente. Y a este camino Freud lo llama la regresión. Entonces la regresión sigue el camino inverso al que dijimos anteriormente, y va de atrás para adelante, en vez de adelante para atrás. Bien, acá se le agrega el efecto de la censura en el sueño. Quiere decir que el preconsciente existiría una especie de policía o guardián urbano que se dedica a disfrazar estas pulsiones que son pensamientos, recuerdos o afectos. Esto estoy hablando de lo que sucede en el sueño, ¿sí? Que proceden del inconsciente y que se hallan por tanto reprimidos, pero pujan para emerger al plano consciente y motórico, es decir, acciones. Entonces, para finalizar, el concepto se fundamenta en otra idea esencial de la teoría psicoanalítica. Para Freud quiere decir que estos contenidos que se alojan en el inconsciente y que representan a las pulsiones tienen un carácter de indestructible. Se encapsula el contenido y se expulsa hacia la conciencia en esta forma disfrazada, ¿sí? A través del sueño o de los lapsus o de los que mencionamos anteriormente. Y estos contenidos conservan plena afectividad psíquica, es decir, que lo que reprimimos está siempre activo e intentando permanentemente retornar, ya sea en los lapsus, los chistes, las representaciones oníricas. Bien, espero que se haya entendido. Cualquier cosa igual me pueden consultar. Y acá les voy a leer las pequeñas preguntitas del trabajo práctico. La 1 dice: explicar por qué las representaciones es la materia prima del aparato psíquico. Desarrollar el nivel consciente y sus características. La siguiente es mencionar las modalidades de expresión que tiene el inconsciente. Y la última es explicar con sus palabras el esquema del peine a través de un ejemplo. Bueno, cualquier cosa que necesiten me pueden consultar o contactarme a través de Edgardo. Espero que estén muy bien y cuídense, por favor.